Este es un híbrido entre una Graptopetalum amethystinum y una Echeveria giviflora. Estimados amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar de esta preciosa planta. Esta es una Graptoveria silver star, o también llamada estrella de plata. El nombre se debe a su color grisáceo que tiene, sus tonalidades, y los listones rojos, rosados, que tienen las puntas de las hojas. Mire, las del centro no han agarrado el color. Esta, por ejemplo, de aquí se quemó porque le pegó sol directo, entonces le afectó. Las demás pues están muy bien. Entonces, por eso a eso se debe el nombre de Silver Star, por su apariencia. Entonces, como es un híbrido, no lo vamos a encontrar en la naturaleza. Si los cuidados son los adecuados, estamos hablando de 15 centímetros de altura y 15 de diámetro. Ahora, ustedes la ven que están de ese lado. Eso es porque está recibiendo sol solo de este lado. Entonces, para evitar esto, lo que hacemos es que le damos la vuelta aquí. Entonces ya el sol le va a pegar aquí, entonces ella tendría que girar para acá. Entonces estos cambios lo vamos a hacer una vez a la semana para que la planta reciba mucha iluminación de todos lados. Su floración la vamos a tener en primavera-verano y las flores tienden a ser blancas con un toque verde y rojo. Me imagino que debe ser un espectáculo. Ahora, con ella hay una particularidad. Cuando sale la vara floral, después que termina la floración, la planta se marchita. Entonces tenemos dos opciones. La primera es cuando veamos que viene la vara floral, la cortamos. O sería de tener varias de estas, reproducirlas, porque se puede reproducir por hoja, por esqueje de hoja o por retoños. Entonces, si queremos ver la vara floral, o inclusive, bueno, como es híbrido, creo que las semillas no van a ser fértiles. Entonces, lo que podríamos hacer es, si tuviéramos varias de esas para ver las flores, imagino que debe ser un hermoso espectáculo. Entonces, lo que hacemos es que dejamos que salga la bala floral, vemos las flores obviamente, pero corremos el riesgo de que se marchite. Ya es una decisión que tendremos que tomar. Como les mencionaba, estas quemaduras que ustedes ven en los listones rojos aquí, no necesita sol directo, al menos que viéramos en qué, digamos, tal vez el de la mañana, y ya cuando empiece un poco el de la tarde, pues la llevamos a luz filtrada para que agarre estos tonos. Pero si se dan cuenta, yo la tengo con mucha iluminación y los tonos, miren aquí, está blanco, aquí se está poniendo rojo y aquí termina rojo, son rojo rosadito. Entonces tenemos que tener cuidado con la iluminación. Como les digo, yo la tengo bajo mucha luz filtrada y así se mantiene bien, pero la tenía bajo sol directo y tuve estas cicatrices aquí. Pero lo contrario, se comporta muy bien, tolera la sequía, por lo que tenemos que tener mucho cuidado con el riego. Entonces el sustrato tiene que ser drenante. Sería un sustrato especial para suculentas, pero como les menciono en mis videos, pues es tierra negra con materia orgánica y se comporta muy bien, pero tiene que ser renante, para que no tengamos problemas de exceso de lluvia, de agua, y nos daña las raíces. Entonces, si se dan cuenta, el color que tiene aquí, casi grisáceo, y aquí miren, es distinto, y ahí se notan más las tonalidades de los listones rojos, miren, y unos son más grandes que otros, obviamente.
Entonces, como tolera la sequía, entonces esperamos que el sustrato seco en su totalidad y podríamos esperar unos días para volver a regar. En invierno tenemos que tener mucho cuidado con eso porque podemos llevarla a que se marchite. Aunque en el caso de esta, si vemos que se complica, podemos colocarla a sol directo, ayudamos a la evaporación, así evitamos que el exceso de riego pueda dañarle la raíz. Pero como les digo, si tenemos cuidado con el riego, no vamos a tener ningún problema. Vamos a fertilizarla una vez al mes en su época de crecimiento, que sería en primavera-verano. Y sería un fertilizante especial para suculentas. En invierno pues no vamos a fertilizar y siempre tenemos que tener cuidado con el exceso de fertilizante porque eso también le puede ocasionar problemas. La vamos a trasplantar más o menos cada 2 años porque así vamos a ayudar a que su crecimiento sea óptimo. Pero así como esta va creciendo muy bien, aquí tengo para un buen tiempo para poder pasar la otra maceta. Pero el traslado a otra maceta pues va a ayudar también a la salud de la planta. Las plagas hasta este punto son hongos, pero gracias a Dios no he tenido problemas de ningún tipo. Y es que si la planta tiene lo que necesita, las plagas se van a hacer más esporádicas en que la ataque. El problema es que no tenga lo que necesita, entonces ahí sí ya vamos a tener problemas. No tolera helada, entonces las heladas, entonces tenemos que tener cuidado con respecto a esa estación para que no tenga padecimientos. Les mencionaba que el sustrato tiene que ser drenante y eso me enfoco porque el problema con ella es el exceso de riego. Entonces tenemos que tener cuidado para que no la vayamos no perdamos esta preciosa planta. Entonces así es esta belleza. Entonces gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido, estimados amigos, más adelante. Hasta luego.